Ustedes tienen que entregar o tienen que entregar hasta el día de hoy una actividad planteada en base a la lectura del librito Amigos en Apuros. Y de no tener Amigos en Apuros, habíamos quedado en que iban a leer La Celestina. Entonces, asumo que esa actividad ya fue realizada por muchos. Ahora, quiero saber si tuvieron inconvenientes en realizar la actividad porque fue una actividad bastante corta. Es decir, ustedes lo único que deben enviar como evidencia es las fotografías de las actividades que han realizado. La foto del collage, la foto de la frase que hicieron con su familia y la foto con su familia que prueba que hicieron la actividad. Esas tres cosas deben estar enviadas hasta hoy, creo que está hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿tuvieron inconvenientes en esa tarea? Sí, no. Ya está todo hecho. Asumo que sí. ¿Ya la hicieron? ¿Hicieron ya o no? Han enviado la foto solo de la familia con la frase y el collage, ¿verdad? Nada más. Exacto. Eso es lo único que tienen que enviar. Profe, entonces solo es una, ¿verdad? Puede ser una sola foto en la que se vean las tres cosas, nada más. Recuerden que habíamos quedado también en que el formato de la entrega. Así sea una fotografía, deben haber entregado con el formato que habíamos quedado. El de la P, su apellido, la fecha, todo eso. Debe estar inclusive hasta en el formato de la... Profe, si vivo solo. Ay, Emilio. Es que póngase que viva solo. No No vives, tenga familia. no vives solo. Así que no miente. Somos son 3 imágenes. No miente, Emilio, no miente. A ver, vamos entonces a empezar, ¿ya? Voy a compartirles la pantalla del trabajo del día de hoy. Listo. Ahí tienen el tema y la fecha. Mientras ustedes van poniendo el tema y la fecha, yo les pongo listo. Pongan rapidito, por favor, el tema y la fecha, ¿ya? Pongan también el objetivo. Recuerden que todo eso debe estar trabajado en su cuaderno, como clases normales. Así que todo debería estar dentro de su mismo cuadernito. Profe, yo no traje mi cuaderno, estoy haciendo en hojas. Bueno, Emilio, haga entonces en hojas. Pero lo importante es que se esté trabajando. A ver, tenemos Camila. Listo. ¿Listos, muchachos? Ya, a ver, vamos a empezar. Hasta la semana anterior habíamos visto varias características de ciertos textos que estaban dentro de lo literario. Es decir, nunca salimos de ver cuentos, novelas, de ver fábulas, mitos, leyendas. Estábamos hablando de los textos literarios. El día de hoy vamos a empezar con algo total. Vamos a darle un giro a nuestra materia y vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a ver qué son los textos periodísticos. Entonces, en general, ¿en qué lugar nosotros encontramos a los textos periodísticos? A ver, me va a responder Eric Gallegos. ¿En qué lugar encontramos a los textos periodísticos? Generalmente, en donde siempre hay textos periodísticos. En el periódico. Evidentemente en el periódico, pero exactamente aparte del periódico, en donde más también hay textos periodísticos, pero ya no escritos, sino también se los hace de forma oral. En las noticias. En las noticias, en el radio. Muy bien, Eric. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con esta partecita de aquí, que son parte también de los textos. Entonces vamos a observar aquí. Esta es una página del comercio. Entonces, van a observar por favor esta página del comercio o estas páginas del comercio porque son varias y van a tratar de identificar algunas características que puedan observar en esto. Por ejemplo, ¿qué pasa con los títulos, el tamaño de la letra, dónde hay más importancia, qué sucede en las partes finales? Tienen 30 segundos para observar las páginas del comercio e identificar una característica. Yo les pregunto. Observe, por favor. Listo. Respuestas. Camila Tipán, ¿qué característica encontró? O sea que en el inicio, en la carilla, dan como que como que el título que es más relevante y un poco de la información. Ya, muy bien, Camila.
Listo, vamos. Emilio, ¿qué característica identificó? Emilio, ¿qué característica identificó? Aló, me detecta, profe. Ya, ahorita sí. A ver, dígame. ¿Qué característica identificó? Es que está con mal internet. El texto, la imagen es muy grande y el texto está en negrita. Ya, muy bien. El tamaño del texto en relación a la imagen. Muy bien. Martín, ¿alguna otra característica? Verá, profe, disculpe que está pasando el camión del gas y cada noticia lleva una imagen. Exacto, muy bien. En la imagen en relación a la noticia. Muy bien. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que determinar cuando leemos el periódico o cuando vemos el periódico es que hay varios tipos de texto dentro de este mismo texto. Es decir, el periódico es un compendio de textos. Dentro de él hay varios tipos de textos periodísticos. Cada uno de ellos está orientado a hacer una cosa en específico. Por ejemplo, dentro del periódico encontramos géneros de opinión, ¿verdad? Ya han visto que dentro del periódico hay una hoja que está titulada con opinión. Encontramos opinión, encontramos Sí, noticias, encontramos reportajes y también encontramos géneros mixtos. Hoy vamos a aprender las características de cada uno de ellos y luego vamos a tratar de identificarlos, ¿ya? Entonces vamos a empezar con todo lo de los textos periodísticos. Listo. Para empezar, Dicen esa presentación va a ser. no porque les enseñé. Para empezar vamos a ver qué es un texto periodístico. Entonces, vamos a decir que los textos periodísticos pueden ser de dos tipos. Pueden ser expositivos o pueden ser argumentativos. ¿Por qué digo que pueden ser de dos tipos? Como les había mencionado hace un momento, hay varios tipos de textos periodísticos. Por ejemplo, las noticias, las editoriales, las columnas, los artículos, etc. Entonces, todo aquello que está hecho para informar, para relatar un hecho, es expositivo. Recuerden que nosotros habíamos visto ya las características de los tipos de párrafos. Y el párrafo expositivo consistía en ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacía el párrafo expositivo? No exponía una idea o un pensamiento que tenía el autor. Exacto, muy bien, Maite. Como su nombre lo indica, se encargaba de exponer, es decir, de contar una idea, de relatar una idea, de exponer una idea, de explicar una idea. Entonces, eso es de expositivo. Todo lo que está orientado a contar hechos o acontecimientos reales es de carácter expositivo. Y argumentativo, porque recuerdan que lo argumentativo habíamos visto a profundidad cuando hablamos del ensayo. ¿Qué era argumentativo? ¿Qué era argumentar? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era argumentar? Decir las ideas que soporten lo que él pensaba o lo que él creía. Exacto, muy bien, Maite. Argumentar era responder al por qué, es decir, dar varias razones de lo que yo estoy diciendo. Y siempre que hablábamos de argumentos, tenía que haber una tesis. Todo eso ya lo habíamos visto cuando hablábamos del ensayo. Entonces, los textos periodísticos pueden ser de estos dos tipos. O expositivos, porque narran algún hecho, o argumentativos, porque me permiten exponer ideas propias. Entonces, luego tenemos otra característica de los textos periodísticos, que es sociales. Y cuando decimos que los textos periodísticos son sociales, ¿a qué nos referimos, señor Salazar? ¿Por qué será que los textos periodísticos son sociales? ¿Por qué será? A ver, señor Reynoso, ¿por qué será que los textos periodísticos son sociales? Porque es información que se necesita dar a toda la sociedad y la comunidad. Ya, exacto, bien, porque están basados en investigar dentro de una comunidad y se dirigen también hacia una comunidad. Por ejemplo, los periódicos tienen regiones específicas de trabajo. Por ejemplo, dentro de nuestra ciudad conocemos periódicos como La Hora, El Comercio, El Quiteño, etcétera. Son propios de nuestra ciudad. Pero si nuestro periódico llegase a salir de este perímetro, perdería interés, porque ya no tendría las noticias dentro del círculo social en el que se promueve. Y finalmente, se dice el lenguaje claro.
¿Por qué será que necesitamos de un lenguaje claro? Señor García. ¿Por qué será el lenguaje claro? Para mejor comprensibilidad. Ya, muy bien. Primero, porque le hace más comprensiva al texto que quieren dar a conocer. Y segundo, recuerden que el periódico es accesible para cualquier clase social. Entonces, es importante que todo quede explicado, porque si lee a alguien de bajos recursos económicos que no fue, solamente sabe leer, es importante que lo entienda, al igual que si lo lee un preparado científico. Entonces, por eso debe ser lenguaje claro. Listo. Eso en cuanto a los textos periodísticos. Ahora vamos a ver la clasificación. Bajo de esta clasificación que observamos aquí hay otra, pero esa la vamos a ver después. Hoy solo vamos a ver la más general. Vamos a ver que hay tres tipos o tres grupos de textos periodísticos. Informativos, de opinión y mixtos. Los informativos serán expositivos o argumentativos. ¿Qué serán? Los informativos. ¿Son expositivos o argumentativos? Expositivo. Expositivos. Expositivos. Son expositivos. ¿Y los de opinión qué serán? Argumentativo. Argumentativos. Argumentativos. Muy bien. Y los mixtos es una combinación de estos dos. Vamos a empezar a ver cuáles son las características de cada uno. Antes de eso, vamos a ver las características en general que cumplen todos los tres tipos de textos. Los tres grupos de textos periodísticos cumplen con estas características. La primera característica dice se centra en el mensaje. Recuerden que cuando nosotros leemos una noticia, no es que nos cuentan a profundidad o nos describen a profundidad qué fue lo que ocurrió, sino solamente nos dicen qué fue lo que ocurrió y dónde ocurrió. Eso es centrarse en el mensaje. Es decir, no son como una novela que nos relata hasta de qué color iba vestida la persona, etcétera, sino solamente nos dice qué ocurrió y en dónde ocurrió. Son bastante concisos para que los podamos entender. Luego dice mensajes claros. Entonces, ¿qué querrá decir mensajes claros, señor Muñoz? ¿Qué querrá decir? ¿Podría repetir la pregunta? La característica de los textos periodísticos dice mensajes claros. ¿Qué querrá decir esta característica? Mensajes claros. Ideas precisas. Ya, muy bien. Las ideas que se van a transmitir deben ser precisas. Deben ser acertadas y relacionadas al tema. Guarda relación con centrarse en el mensaje. La tercera característica dice ordena las ideas de forma jerárquica. ¿Qué querrá decir? ¿Qué es jerárquico? ¿Por qué ordena las ideas? Ricardo Quintana. Puede repetir, no se escuchó bien en internet. La tercera característica dice, ordena las ideas de forma jerárquica. ¿Qué es jerárquico? Ricardo. ¿Alguien recuerda qué es jerárquico? De menor a mayor. Exacto, muy O bien. sea, Es que va en dependiendo de la orden. importancia. Que va en orden. En orden, exacto, muy bien. Desde lo más importante hasta lo menos importante o de lo menos importante a lo más importante. Muy bien, chicos. La cuarta característica dice uso de extras. Cuando nos referimos a los extras, recuerden que las noticias por lo general vienen acompañadas de fotografías. Entonces, esas fotografías son los extras dentro del periódico. Se considera también como extra las Profe, ¿esas características de qué son? de todos los textos periodísticos. De todos los Vaya. que vamos a ver. En la 5 dice, no se usan ambigüedades. Nosotros vimos qué eran las ambigüedades. ¿Y qué era una ambigüedad? ¿Qué era? Ya vimos que era una ambigüedad. ¿Y ahora por qué será que no hay que utilizar ambigüedades? Recuérdenme que era una ambigüedad. Porque puede dar a entender otro mensaje que no es. Exacto, muy bien, Maite. Una ambigüedad era aquello que llevaba a causar confusión, es decir, que no estaba claro. Y no utilizarlas es aquello que permite no generar confusiones ni malos entendidos dentro del medio de comunicación. Luego dice tendencias del eufemismo. Y quizá aquí vamos a incorporar una nueva palabra, que es un eufemismo. ¿Alguien sabe qué es un eufemismo? ¿Sí, no? ¿No lo recuerdan?
Tengo una preguntita. Dígame, ¿Hay que tener todo esto que nos está mostrando en el cuaderno? por supuesto, ustedes tienen que ir elaborando sus organizadores gráficos, sus apuntes, como habíamos quedado. A ver, Y, profe, todo esto ya al Classroom. ya está subida la actividad que tienen que hacer. Ya la programé. Vamos a hacer unos ejercicios después de esto, entonces van a subir la foto con el formato que les indiqué la semana anterior, la foto de sus apuntes y la foto de las respuestas a los ejercicios. Ya. Tendencias del eufemismo. Un eufemismo es utilizar palabras un tanto más sutiles, un tanto más estéticas, para decir algo que no suena tan bien. Por ejemplo, no utilizamos la expresión ladrón directamente, sino leemos amigos de lo ajeno. Entonces, eso es un eufemismo. Cambiar la expresión grotesca por algo un tanto más estético, por algo más suave, que permita que no sea tan ofensivo. Eso es un eufemismo. ¿Está claro que es un eufemismo? Sí. Ya. Luego dice uso de la función referencial. Y esto guarda relación a las funciones del lenguaje. ¿Qué quiere decir función referencial? Se utiliza a explicar qué sucedió. Esa es la función referencial. Y términos de acuerdo al tema, pues todos sabemos que si leemos una noticia de deportes, habrán términos deportivos. Si leemos una noticia de política, habrán términos políticos. Entonces, esa es una característica extensa. Ahora, vamos a realizar algunos ejercicios. Está claro que era informativo, que era de opinión. A ver, lo informativo es todo aquello que les permite tener una característica o reconocer alguna característica dentro de algún acontecimiento que ocurrió. Por ejemplo, si hubo un accidente, lo informativo les hace saber qué fue lo que ocurrió. Y por lo general, todos los textos informativos responden a varias preguntas. El qué, el dónde, el cómo, el quién. Esas preguntas se ven respondidas en los textos informativos. Por ejemplo, una noticia es informativa. Y cuando yo voy leyendo la noticia, encuentro las respuestas a las preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Todas esas preguntas se ven respondidas. Entonces, los informativos narran un hecho y responden a ciertas preguntas. ¿Está claro qué son los informativos en general? ¿Claro? ¿Sí, no? Sí. Ya, muy bien. En los de opinión son similares son similares a un ensayo, pero en pequeñito. Es decir, los de opinión nos permiten saber qué es lo que piensa el autor. Estos textos son subjetivos, porque permiten exponer varias ideas. Recuerden algo, todos los textos periodísticos o todos los periódicos están orientados o tienen una orientación política. Es decir, siempre escriben a favor o en contra de un gobierno, a favor o en contra de algo que sucedió. Entonces, esas ideas, esas opiniones, las dejan ver en estos géneros de opinión, valga la redundancia, porque exponen qué es lo que piensan. Por lo general, siempre manejan una idea principal y en base a ello van contando qué es lo que sucede. Y finalmente, los mixtos son aquellos que pueden combinar los dos. Por ejemplo, una crónica, que es como una noticia combinada con la opinión del periodista que la redactó. Entonces, esa es la diferencia. El informativo es objetivo, cuenta un hecho real. El de opinión es subjetivo y deja ver la opinión de quien escribió esa noticia o quien escribió esa parte del periódico. Y los mixtos combinan a los dos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Vamos a leer de forma detenida los textos y vamos a identificar el grupo al que pertenecen. Entonces vamos a determinar si son informativos, si son de opinión o si son mixtos. Vamos a empezar con el ejercicio, ¿ya? A ver. Matías Pillalaza, por favor, lea el texto. Señor Pillalaza. Verán que si no han encendido su cámara, yo les pregunto, menos les revisaré la actividad. Doménica Castillo, por favor, lea el texto. México DF 3 de junio de 2015. Granizada ataca el Distrito Federal. El pasado 3 de junio, una granizada cayó en la Ciudad de México.
dejando destrozos y caos tras de sí. Varias delegaciones afectando a la delegación Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Ventuciano Carranza y Iztapalapa. Los efectos de este fenómeno natural fueron principalmente el granizo en la vialidad, donde se vinieron encharcamientos y cúmulos de granizo. Este fenómeno alcanzó a cerrar la vialidad en la carretera de México-Toluca, la cual se reabrió hasta el día siguiente que las obras y el tiempo lo permitieron. También hubo afectación en otras vialidades principales, pero sin llegar al cierre de las mismas. Ya, muy bien. Entonces, hemos leído ya la noticia y ahora vamos a tratar de identificar las características que tiene. ¿Cuál es la primera característica? ¿Informa o me da a conocer una opinión? ¿Qué hace el texto? ¿Me informa de algo que ocurrió o me da a conocer la opinión de quien la escribió? ¿Qué hace? Informa. Informa. Informa, muy bien. Entonces, primera, pongan ahí Profe, copiamos ese texto. pongan características. 1, pongan informa. 2, ¿será un texto subjetivo o será un texto objetivo? ¿Qué será? ¿Qué es objetivo o es subjetivo? Recuerden que el objetivo tiene realidad, es real, y lo subjetivo es algo de imaginación o de opinión. Entonces, ¿qué será? ¿Subjetivo? Objetivo. Objetivo, muy bien. Característica 2 es un texto objetivo. Y la tercera característica, recuerden que si decimos que es un texto informativo, debe responder a varias preguntas. ¿Responde a preguntas o no responde? Sí Sí, la responde. Sí responde a preguntas. ¿A qué preguntas responde? como que cuándo fue, en dónde fue. Exacto, entonces Tal como fue. el cuándo, el dónde, el cómo. Muy bien, entonces pongan 3. Responde a varias preguntas y pongan ahí las tres que acabamos de identificar juntos. El cuándo, el cómo y el dónde. Estas preguntas están respondidas. Y el resultado, ¿qué tipo de texto es? ¿Es de opinión? ¿Es de ¿Cuál era información? la primera característica, profe? ¿Qué tipo de texto ha sido? ¿Informativo, de opinión o mixto? Informativo. Exacto, muy bien, Maite. Entonces pongan, es un texto informativo. Luego de las características. Pongan, es un texto informativo. Muy bien, vamos a continuar. Lleva el segundo texto. Entonces, segundo texto. Lean por favor el segundo texto, identifiquen a sí mismo las características y pongan qué tipo de texto es. Lean. Tienen 2 minutos para hacer el ejercicio solos y luego lo corregimos juntos, ¿ya? Lean el texto, identifiquen las características como hicimos con el anterior, y luego pongan el resultado, es decir, si es un texto de opinión, si es un texto informativo o si es un texto mixto. Trabajen, por favor. 2 minutos. Si tienen preguntas, pregunten. Dicen que hay que hacer, no sé, se me cayó el internet y no podía entrar. ¿Qué hay que hacer? Estamos identificando el grupo de textos periodísticos. Hemos visto informativos, de opinión y mixto. Ahorita, antes ya vimos las características. En este momento estamos haciendo el ejercicio que consiste en leer el texto, sacar sus características y poner como resultado qué tipo de texto es, si es de informativo, si es de opinión o si es mixto. Eso estamos haciendo. ¿Este es el primero o ya hicieron algo? El segundo, ya hicimos uno antes. Ya, listo. ¿Va a subir las diapositivas? El video, eso les voy a subir. Ya, listo. Gracias. Listo, muchachos, terminaron. Me van a dar la respuesta a este ejercicio. Emilia Cisneros y Martín Merino. A ver, Emilia Cisneros, ¿qué características? Primero lee el texto, luego dígame las características que identificó. Dicen leerlo todo el texto. Solamente la partecita del inicio, hasta cuando termina la frase.
Que dice en clase me pasa igual. Hasta ahí. Ya. En apenas unos minutos, Daniel Márquez Antón, de 15 años, se ha sentado y levantado varias veces del sofá. Ha botado la pelota de baloncesto en el salón, ha mirado historias de Instagram a la velocidad de la luz, ha hecho de rabiar a su hermana y se ha puesto a escuchar música urbana en el móvil. Cuando no sé qué hacer, me entra una cosa por el cuerpo. Necesito salir y correr. En clase me pasa igual. ¿Sigo? Listo. No. ¿Qué características identificó en este texto? Que digamos en este caso demuestra como que lo que piensa como que el protagonista de este texto, como lo que dice cuando no sé qué hacer me entra una cosa por el cuerpo y como que tiene un lenguaje tiene un lenguaje más casual. Ya. Bien. Martín, ¿qué características más identificó dentro del texto? Que no es muy informativo. Exacto, no es muy informativo. Entonces, ¿qué es si no es informativo? Bueno, no sé, es como que narra todo lo que hace, como que narra lo que hace en el día. Ujú. A ¿Y ver, cómo se llama eso? No sé. vean. Este texto de aquí tiene varias características como las que ya identificaron sus compañeros. La primera característica es que está narrando un hecho, es decir, está contando algo, pero lo combina con la parte de la opinión. Entonces, en la parte de aquí al final, entonces va a adicionar cuál es la opinión, qué es lo que hace, entonces al final. Por ejemplo, ya hemos visto un uso de texto que combinaba lo informativo con la opinión. ¿Cuál era? Es una combinación de ambos. El texto mixto. Mixto. Muy bien, Maite, muy bien. Este de aquí es un texto mixto, porque permite hacer la combinación de los dos. Por un lado es un texto informativo porque nos cuenta qué es lo que pasa con esas personas y qué es lo que sucede con ellos, pero también nos está diciendo qué es lo que dan como solución. Entonces al final hay una solución. Entonces la respuesta del 2 es que es un texto mixto. Muy bien. Vamos al 3. Igual, tienen 2 minutos para leer el texto y sacar las características y poner qué tipo de texto es. ¿Qué tipos de textos nomás había, Listen? Informativo, de opinión y mixto. El informativo Oscar es el que se encarga de solamente dar a conocer qué sucedió y por lo general responde a varias preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Ese es el informativo. Este es informativo. Sí. El de opinión solamente es da a conocer una opinión, qué es lo que piensa el periódico, qué es lo que piensa el periodista en base a un tema. Por lo general se escribe o en primera persona del singular, es decir, en yo, o se escribe en primera persona del plural, en nosotros, por lo general. Este tipo de texto, el de opinión. Y el mixto, como en el anterior, combina los dos anteriores. Es decir, informa, pero también da opinión. Ya, Listen, gracias. Listo, a ver, entonces vamos a escuchar las respuestas de Reynoso y Camila Zurita. A ver, señor Reynoso, ¿qué características identificó en este texto? Que es el tercero que estamos haciendo. O sea da información y responde a esas preguntas de dónde, cuándo. Ya da información, primera característica. Segunda característica, responde a preguntas, como el dónde y el cuándo. Y el quién también, porque aquí ya se habla de un personaje o de alguien que está incluido en la noticia. Muy bien, el quién. Y Camila Zurita, ¿qué más? ¿Qué otra característica hay, Camila? Que está informando que lo que pasó, Ya, muy bien. Está relatando de forma ordenada lo que sucedió. Muy bien. Por lo tanto, de acuerdo a esas 3 características, ¿qué tipo de texto tenemos? ¿Qué es? informativo.
Muy bien, es un texto informativo porque nos permite conocer qué fue lo que sucedió, a quién le sucedió, dónde y cómo fue lo que sucedió. Muy bien, chicos. Vamos con el cuarto. El informativo. Ya pongan ahí las características y pongan por qué es informativo. Si digo que es informativo, deben estar respondidas a por lo menos 3 preguntas, como en los anteriores. ¿Qué, cómo, quién, dónde, etcétera? Entonces, lea bien, por favor. ¿De dónde? Entonces, no creo que es informativo porque usted aquí ve una serie de preguntas. Lea bien el texto, por favor. Ya ese lo hacen solitos.